¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes o buenas noches, a pesar de que estoy filmando esto, como ustedes ven, el sol entra, pero va a llegar a ustedes lo van a poder apreciar a la noche. Bueno, vamos a hablar de una de las coronas. Lo que hoy tenemos que ver está en 1 Corintios capítulo 9, pero yo quisiera hacer una pequeña introducción a esto de las coronas.
Ustedes saben que el tema de las coronas, como otros pasajes en la Biblia, como ya lo han estado viendo, en 2 Timoteo 4:8, Santiago 1:12, 1 Pedro 5:2 y 4, 1 Tesalonicenses 2:13 y 19, como 1 Corintios 9, ahora que vamos a ver, nos hablan, o como ya lo han estado hablando los otros hermanos, nos hablan de las coronas. Las coronas son parte en la Biblia de un tema que tiene que ver con las recompensas o los premios que vamos a recibir como creyentes. Ahora, en esto, la introducción es que nosotros vamos a encontrar en cada uno de estos pasajes que yo mencioné, que las coronas son condicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las coronas son condicionales. Es decir, que debe haber una condición o un requisito para que se pueda cumplir. Si uno pudiera decirlo en una frase, no se reciben por ser, sino por hacer. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros las coronas no las recibimos por habernos convertido o por haber sido salvados por Cristo Jesús, sino las recibimos por las obras o los hechos que hacemos después de haber sido convertidos. Por eso digo que no las recibimos por ser salvos, sino las recibimos por hacer después de ser salvos. Es decir, que Dios me haya salvado, me haya rescatado a mí, a vos, a ustedes, nos habilita el ser salvos, el ser creyentes, nos habilita para hacer y poder recibir estas coronas. Por eso digo que las coronas son condicionales. Es decir, yo para poder recibir una corona hay una condición y está en el hacer, en lo que yo pueda hacer y en lo que Dios a mí me ha permitido. Acuérdense que hay un pasaje que dice en la Biblia que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Esa preparación que Dios ha hecho de las obras para que cada uno ande en ellas o las lleve a cabo, son parte de esta condición para poder obtener estas coronas que en algún momento, cuando estemos delante de la presencia de Dios, las podamos recibir. Ahora, en esto de 1 Corintios 9, es una corona que es un producto que vamos a ver, que tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana. Si nosotros vemos algunos pasajes que ya se han visto, vamos a ver que algunas coronas tienen que ver, que como les dije, que es algo condicional, tienen que ver, por ejemplo, con la predicación del Evangelio, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con las pruebas, es decir, son condiciones que uno tiene que ir cumpliendo, cubriendo, para poder recibir esas coronas, la corona de gozo, la corona de justicia, en fin. Cada uno, si ustedes pueden leer el pasaje, se van a encontrar con eso. Ahora, en 1 Corintios 9, la corona que está hablando el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, es una corona que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida cristiana. El Dios a través del apóstol va a hacer un paralelismo que tiene que ver con la vida del deporte. Si ustedes ya lo vamos a leer, vamos a ver que en 1 Corintios capítulo 9 dice lo siguiente, el versículo 24. Empieza con una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como le venía diciendo, el apóstol Pablo va a hacer, en esto de la corona incorruptible, hace un paralelismo y va a usar la imagen de la vida cristiana con la vida de un corredor, de un deportista. Ahora, lo primero que quiero que saquemos o remarquemos es que el apóstol Pablo, en esta comparación de un deportista, no lo hace con cualquier deportista. No está hablando el apóstol Pablo de que nuestra vida cristiana es como aquel deportista amateur, o aquel que va al gimnasio una sola vez al mes, o aquel que se dedica a hacer algo que tiene que ver con su desarrollo físico de vez en cuando. No, está hablando, o el apóstol Pablo va a comparar nuestra vida cristiana con aquellos deportistas
que en ese momento desarrollaban o se desarrollaba en un juego que se llamaban los Juegos Hípmicos o muy parecido a los Juegos Olímpicos de hoy en día. Es decir, que eran deportistas profesionales, deportistas que se abocaban a todo eso, que ponían, era algo importante para su vida. Entonces, lo primero que remarca el apóstol Pablo es, al compararnos con esto de nuestra vida cristiana con los deportistas, es que la vocación, miren hermanos, la vida cristiana para nosotros debe ser una vocación. Es lo que el apóstol está hablando. Si nosotros vamos a unos pasajes, hay en 1 Corintios, 1 Corintios 1:26, si ustedes dan vuelta porque 1 Corintios 1:26 el apóstol Pablo lo desarrolla, dice así: pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol le está diciendo a los corintios, nosotros tenemos una vocación que es nuestra vida cristiana. Si nosotros vamos a Efesios 4, vamos a buscar otro pasaje, Efesios 4, versículo 4, dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y si no, vamos a 2 de Pedro 1:10, allí 2 de Pedro 1:10, dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 9. Es decir, hermanos, cuando el apóstol Pablo me dice que mi vida cristiana es como esta vida que compara a un deportista, no es cualquier deportista. Es aquel que ha tomado la vida deportiva como su vocación. Es el interés mayor que tiene él en su vida. Siente en su interior una inclinación para dedicarse con determinación a eso que el deportista quiere hacer, desarrollarse, lograr un premio. Por eso, miren, una pregunta en esto es: ¿por qué corro yo? ¿Por qué corro? ¿Por qué corro en mi vida? ¿Por qué yo quiero ser cristiano? Nosotros nos damos cuenta que nuestra vocación es ser cristiano. Debe ser. Nosotros debemos poner todo lo que hay en nuestro interior, amar con tanta fuerza esto tan importante que es ser cristiano. No es una cosa más en nuestra vida, no es como ir a trabajar, no es como ir como comer o como estudiar, es algo para lo cual Dios nos ha salvado, Él nos ha rescatado, nos ha hecho salvos para que nosotros podamos tener esta vocación de ser cristianos, de tener una vida cristiana. Ahora, miren, lo segundo que quiero rescatar en segundo lugar es lo que dice el versículo 24. Que nos va a hablar de otro punto. ¿Por qué corro? Porque es mi vocación. Lo segundo, el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En segundo lugar, quiero marcar esta frasecita: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y esto saben de qué me habla? De tal manera, habla de una actitud. La actitud se muestra en el pedido de Dios por Pablo, en la expresión la manera. Es importante cómo corro, no solo por qué corro, sino cómo corro. Por eso el apóstol Pablo dice: miren, estos deportistas no corren por correr, hay en ellos una aptitud, hay una disposición, hay elementos que contribuyen a esa vocación para poder llevar a cumplir esa meta. Ahora, hermanos, esta corona necesita que represente, que va a ser dada por nuestra vida cristiana, cómo desarrollemos nuestra vida cristiana, necesita en primer lugar que nosotros tengamos conciencia de que nuestra vida cristiana es una vocación de alma, de corazón. Y en segundo, se nos pide que nos hagamos la pregunta: ¿cómo corremos? Nuestra actitud para correr. Esta corona que Dios nos quiere dar tiene una condición. Y en primer lugar, como dice el apóstol Pablo, nos compara, tiene que ver con nuestra vida cristiana y nos compara a un deportista. Ahora, en esta comparación Pablo está remarcando nuestra vocación. Nosotros la vida cristiana la debemos tomar como una vocación, una gran vocación, una profunda vocación de vivir para Cristo.
Lo segundo, el apóstol Pablo habla en el versículo 24 de la actitud, de cómo voy a correr. Anteriormente vimos por qué correr, nuestra vocación. Ahora estamos viendo cómo correr, esa actitud que debe, actitud que debe haber en nosotros para poder correr. Y esto nos habla de nuestra predisposición para poder llevar a cabo esa vocación. Y en tercer lugar, quiero remarcar que vamos a ver en los versículos que continúan, elementos que van a aportar que esa actitud no quede en una predisposición. ¿Por qué? Miren, si nosotros fuéramos a Jueces capítulo 5, versículo 15 y 16, en el canto de Débora, Débora, en ese canto que habla del triunfo que Dios le dio a ella y a Barak, habla de unas tribus que quedaron en una predisposición nada más. Dice el versículo 15, el versículo 16, si ustedes lo ubican o lo leen en su Biblia, que habla de las tribus que dice, hubo grande resolución de corazón, hubo grande propósito de corazón. Está hablando de gente que dispuso, sí, vamos a ir a pelear, pero ahí se quedaron. No hicieron más que eso. Había una gran disposición, un gran pensamiento. Es como cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a correr. A partir de mañana voy a correr. Y nos compramos el equipo, las zapatillas, o buscamos todos los elementos, la botellita de agua, no sé, la vincha, si usted quiere poner una vincha, todo, los auriculares para escuchar música. Y al otro día está nublado, o hay mucho sol, o es muy temprano, o tenemos que levantarnos temprano para correr, y no corremos. Y pasa el primer día, dos, y así. Y por ahí salimos a correr. Así nunca vamos a obtener resultados. ¿Por qué? Porque no hemos quedado, como dice la Biblia, en grandes resoluciones de corazón, en grandes propósitos de corazón. Y el apóstol Pablo no quiere eso, porque eso es sumamente frustrante. Y porque en esta obtención de las coronas nosotros necesitamos trabajar, necesitamos mostrar esas obras que hablan, que estamos cumpliendo esa vocación, que tenemos esa actitud para terminar esta carrera que es la vida cristiana y dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor, que no quede ahí en que, bueno, mañana salgo, bueno, mañana voy a empezar a vivir mi vida cristiana como Dios quiere. Bueno, porque ¿saben qué, hermanos? Acá hay pérdidas de coronas, acá hay pérdida de la corona corruptible, acá hay pérdida de premios. Y saben, a mí me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice, ahí a partir del versículo 25, estos elementos que nos van a ayudar a que esto no sea una predisposición, que vaya más allá, que haya una acción, que esto se vea, esta predisposición termine produciendo frutos, obras, y eso va a ser realmente una ganancia para nosotros, para vos, para mí como cristiano. Versículo 25, vamos a ver lo primero que nos habla el apóstol Pablo. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Primer consejo. Eso para llevar una vida cristiana, una carrera, una predisposición que tenga fruto, debo abstenerme, dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Y la palabra abstenerse no es privarse, sino que la palabra tiene que ver con disciplina. En la NBI dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Hermano Guillermo, yo debo tener disciplina. Disciplina para orar, disciplina para leer la Biblia, disciplina para ir al culto, disciplina para esto, disciplina para todo lo que tiene que ver lo espiritual, porque la disciplina me va a ayudar a que salga de solamente esa aptitud. Quiero salir a correr, tengo disciplina a levantarme temprano, salir a correr a pesar que hace frío o que hace calor, a correr los kilómetros, pero eso se hace con disciplina. Posiblemente tu vida no está siendo la carrera que Dios quiere ni que tú quieres darle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque te falta disciplina, no falta disciplina. Y la disciplina es ardua. Fíjense cómo entrenan. A nadie le gusta entrenar, transpirar, que le duelen los músculos. La disciplina es importante para que de esa predisposición vayamos a una obra. Segundo, además de la disciplina, dice el versículo 26 y 27, dice lo siguiente, empezando por el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. En otra versión en NBI dice, así que yo no corro como quien no tiene meta.
La idea es que yo debo ponerme metas, metas cortas, metas a mediano plazo y largo plazo. Por ejemplo, un corredor quería correr un maratón, pero no empezaba corriendo los 42 kilómetros de un maratón, empezaba corriendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, 10, y cada vez iba acomodando. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, además de la disciplina, tener metas. Hoy leer un evangelio, otro día estudiar sobre aquel tema, orar sobre temas puntuales, yo quiero ser un maestro un maestro, enseñar en donde sea, tengo que prepararme a tener metas, y eso va a hacer que mi vida no quede en una predisposición, es decir, disciplina, tener metas. Dice también ahí en el versículo 26, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, es decir, en otra versión dice, es como alguien que golpea sin orientación. Yo no estás hablando de que debemos aprovechar el tiempo, aprovechar los recursos. Deben estar bien orientados lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida cristiana. Hoy no puedo ser maestro, mañana no me gustó, soy predicador, mañana no me gustó, soy esto, soy lo otro. Debemos tener disciplina, metas, y debemos estar orientados. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, nos ayude, nos oriente. Dice además, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y acá la palabra servidumbre, dice en NBI, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Está hablando de tener dominio propio. Ahora, el dominio propio es propio, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Nos habla de que debemos usar o debemos dejarnos dominar por el Espíritu Santo para tener dominio propio. Ya lo saben, ¿a quién le gusta levantarse temprano a orar, o quién le gusta afrontar a veces las pruebas o la disciplina? A nadie. Pero es parte de la disciplina que Dios nos pone para que en esta carrera de la vida cristiana podamos obtener la corona incorruptible. Es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos, por eso decía el apóstol Pablo, pongo en servidumbre, es decir, pongo en dominio. Pienso que habían entrenadores para esos deportistas, y ellos obedecían, dominaban su propia voluntad a la voluntad del entrenador. Lo mismo pasa con nosotros, debemos dominar nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, que es nuestro entrenador. Dice además, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Al último versículo, el versículo 27. NBI dice lo siguiente, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ahora, esto no tiene que ver con la pérdida de la salvación, para nada, absolutamente. Esto tiene que ver con la pérdida del premio. Cuando el apóstol dice que yo quede descalificado o eliminado, está hablando que yo no haya cumplido, haya cubierto la carrera y me haya perdido el premio. Me está diciendo de que yo puedo perder la corona. Si ustedes leen allí en 1 Corintios capítulo 3, si vamos, 1 Corintios capítulo 3, versículos 15 y 16, van a ver que dice versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, recibirá la corona. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está hablando? Está hablando que yo voy a perder la corona. Seré salvo, la salvación nadie me la va a quitar, nadie no la vamos a perder, pero sí vamos a perder los premios. Hermanos, la corona son cosas hermosas. ¿Quién no quiere recibir un premio? Ahora son condicionales. Demandan vocación, en este caso, demandan actitud, y esta actitud demanda que yo tenga disciplina, que yo me someta al dominio del Espíritu Santo, que tenga metas, que sea orientado por el Espíritu Santo, y que me preocupe en esto que dice 1 Corintios capítulo 3, de todos los días de ver que esto que estoy haciendo para Dios en esta carrera sea oro, sea como dice acá, sea algo que permanezca, y eso requiere en esta disciplina el pedirle a Dios que nos escudriñe constantemente para ver si lo que nosotros estamos haciendo es apropiado. El ejemplo es Cristo. Cristo corrió su carrera
para lograr su triunfo, que fue nuestra salvación. Él tuvo una meta, la cruz, fue disciplinado, estuvo bajo el dominio de su Padre, obedeciéndolo. Fíjense ahí en Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y él realmente lo que predicó lo cumplió su meta, obtuvo la corona, obtuvo su premio, el cual tu alma, mi alma, el ver que él por su muerte y su sacrificio obtuvo el camino para nuestra salvación. Hoy nosotros somos sus coronas, somos sus diademas, somos su premio. Toda alma salvada y rescatada por este camino que Cristo hizo, por esta obra que Cristo hizo, son los premios, son el gozo de Él. Qué bueno será cuando el Señor nos diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque hemos hecho esta carrera, hemos cumplido esta condición, hemos hecho lo que Él nos pedía. Y que es indescriptible el gozo que recibiremos. Pero eso es cuando estemos allá en su presencia. Ahora debemos preocuparnos en correr esta carrera. Que el Señor les bendiga.